Y en la jornada de ayer conversábamos con el vicepresidente de la Agencia Córdoba Turismo, Federico Alessandri, con respecto a un fenómeno, migración interna, personas de la provincia de Buenos Aires que quieren encontrar en Córdoba un espacio para vivir, dejar la provincia, el AMBA, la capital y encontrar en nuestras sierras un espacio para desarrollarse. Gran iniciativa, gran demanda a partir de consultas en inmobiliarias, la posibilidad, por ejemplo, de comprar lotes y demás. Y hay otro fenómeno que se está desarrollando en estos momentos que tiene que ver con el interés de un grupo de la clase media que pretende realizar una migración hacia el extranjero. A partir de esta situación lo tenemos conectado al profesor universitario y además colega del diario La Nación, Luciano Román. Buenas noches, gracias por este contacto con la Crónica Central. ¿Qué tal, Jimena? Mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, en primera instancia, ¿cuáles serían los motivos que invitan a que la clase media, que hace unos 20 años viene transitando distintos inconvenientes, distintas decepciones aquí en la Argentina, tengan esa decisión o esa intención de viajar y encontrar un futuro en el extranjero? Mira, a mí me parece, yo tengo la percepción de que en algunos núcleos urbanos del país, quizá las realidades sean distintas en diferentes provincias, pero al menos en la ciudad de Buenos Aires, en La Plata, donde yo vivo, lo que se escucha es mucho esta idea de mirar hacia afuera cuando se proyecta el futuro, ¿no? Yo percibo que este es un fenómeno muy instalado en la conversación de familias de clase media, de una generación intermedia, ¿no? Entre los 35 y los 45 años, que en algunos casos lo piensan para desarrollar su propio horizonte profesional, en otros o laboral, en otros por sus hijos, ¿no? Cuando piensan en el futuro de sus hijos, se imaginan que tendrán más oportunidades afuera que en la Argentina. Y creo que tiene que ver con un sedimento de frustración y de desesperanza que se ha ido consolidando en los últimos 15 o 20 años en la Argentina, que a medida que se ha ido encogiendo en cuanto a las oportunidades de desarrollo, ha generado cierto desaliento en sectores de la clase media que hoy ven en la posibilidad de emigrar a países de Europa o Estados Unidos una perspectiva de mejor futuro. Ahora, Yo con respecto a esa alternativa de emigrar, esos espacios, esos lugares, esos destinos, como es por ejemplo el caso de Europa, una Europa que en varios sectores se está cerrando, hay crecimiento de nacionalismos, hay miradas críticas hacia la inmigración. ¿Ese cambio, ese destino, será la solución para encontrar un mejor pasar o será todo lo contrario? Y yo creo que es un gran signo de interrogación ese, y planteo en el artículo que dispara esta entrevista que, bueno, entre la realidad y la fantasía puede haber un trecho muy, muy grande, y que hoy el mundo es un mundo dominado por la incertidumbre, por una incertidumbre que se ha profundizado y acentuado mucho con la pandemia, pero que ya venía dominando un poco el escenario en países muy, muy sólidos de Occidente, como las potencias europeas, como Estados Unidos, donde ya el desempleo, la desigualdad, la situación que ha planteado la globalización en las últimas décadas, hace que la búsqueda de oportunidades no sea sencilla, sino todo lo contrario, un proceso cargado de dificultades, de muchas trabas. Como vos decís, se han avivado los nacionalismos, se han levantado muros, en muchos casos burocráticos. Hoy conseguir visas de trabajo, permisos de residencia, homologación de títulos en cualquiera de estos países es muy difícil. Entonces, bueno, la tentación a veces, o el proyecto, la idea de emigrar, tiene que poner en la balanza y en perspectiva todas estas dificultades que no son menores, por supuesto, ¿no? Una clase media muy decepcionada, ¿no? No decepcionada ahora, sino en los últimos años, ¿no? Me animo a decir 18, 20 años, o 2001 para acá. Seguramente, sí. Yo creo que ahí se ha ido como acumulando capa tras capa el desencanto y la desilusión, ¿no? Y bueno, esto de cargar una generación intermedia de 40 o de 50 años ya tiene varias crisis encima, ¿no? Y ha visto achicarse sus negocios, sus posibilidades de crecimiento profesional, laboral, y cuando proyecta hacia adelante imagina que lejos de superarse estas situaciones se van a profundizar posiblemente las angustias, las dificultades, y es por eso que surge esta idea de irse,
que no es nueva en la Argentina, ¿no? Por razones distintas en la historia desde los años 60 para acá hemos vivido sucesivas oleadas emigratorias. En la época de la dictadura por razones políticas, por supuesto que eso no tiene nada que ver con lo que vivimos ahora, pero en el 2001 por un desmoronamiento económico. Ahora quizá tenga algún parentesco, pero no sea idéntico al fenómeno del 2001, ¿no? Yo creo que acá no estamos viendo un desmoronamiento tan súbito, tan absoluto como el que se produjo a principios de este siglo, sino una cosa más amesetada, pero más prolongada de recesión, que va alimentando espiritualmente cierto clima de desesperanza, ¿no? Claro, y esa desesperanza muchas veces se traslada de los padres a los hijos, esos padres que hoy tal vez deciden quedarse pero pretenden que los que vienen se animen, ¿no? Por otro lado, ¿qué hace falta para que nos volvamos a enamorar de la Argentina, para que volvamos a confiar en este país? Bueno, yo creo que ese es el gran desafío de nuestra generación y de las más jóvenes, ¿no? La de recrear el optimismo y el compromiso y la esperanza por la Argentina. Bueno, por supuesto que no hay una respuesta sencilla, pero creo que vale la pena, por lo pronto, entablar una conversación sobre estos temas, ¿no? Me parece que eso puede abrir algunas perspectivas, puede generar un puente entre los que tenemos mayor optimismo y los que tenemos menor optimismo. Bueno, me parece que la conversación ciudadana y el diálogo y los puentes ciudadanos pueden contribuir al menos a intentar recrear un clima de mayor esperanza en la Argentina. Luciano Román, muchísimas gracias por este contacto. Ha sido un placer conversar con usted e intercambiar estas miradas a partir de algunas de las consecuencias, ¿no?, que trae esta pandemia y esta crisis económica que ya venía y a partir de este parate productivo se ha incrementado. Ha sido muy amable, gracias. Gracias a ustedes, Jimena, un gusto. Bueno, esta entonces la palabra de Luciano Román, profesor universitario allí de la Universidad de La Plata y además colega del diario Nación. Hay más.